Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, como les puse ahí en el grupo, la idea es hoy mostrarles o al menos plantear el copo de nieve de Koch para que puedan completar el TP, ¿sí? En la clase pasada vimos el triángulo de Sierpinski y vimos cómo sacar su perímetro y área y la dimensión fractal. La idea de esta clase es hacer lo mismo pero con el copo de nieve de Koch, ¿sí? Bueno, ahí les puse, a la derecha está la filmina del que habíamos visto en la clase teórica. Y bueno, el copo de nieve de Koch es un fractal lineal, ¿sí? Que consiste en agrupar tres curvas de Hilbert, como vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, ahí dice, en esta parte, nos dice cómo se crea el fractal. Dice, se toma un segmento, se lo divide en tres partes iguales, se reemplaza la parte central por dos partes de igual longitud, haciendo un ángulo de 60 grados. Luego, con los cuatro segmentos se procede de la misma manera, lo que da lugar a 16 segmentos más pequeños en la segunda iteración. Y así sucesivamente. La figura representa las seis primeras etapas de la construcción. La última curva es una buena aproximación de la curva final. Bueno, entonces básicamente lo que se hace para obtener el copo de nieve de Koch, ¿sí? Es, comenzando de nuevo con un triángulo equilátero, ¿sí? Es analizar cada lado de ese triángulo como si fuera una curva de Hilbert. Las curvas de Hilbert, nosotros teníamos que se dividía en tres segmentos, ¿sí? O sea, teníamos el segmento de longitud A. Lo que hacíamos es borrar la parte central, entonces nos quedaba A sobre 3 de cada lado, ¿sí? Y después lo que se hacía era agregar esa misma longitud formando un triángulo equilátero nuevo, ¿sí? Con longitud A sobre 3. Esta sería la primera iteración. Después, si nosotros queremos volver a iterar esta curva de Koch, sería de vuelta, cortar todo por la mitad, en 3, perdón, cortar todo en 3, ¿sí? Y volver a crear nuevos triángulos equiláteros. ¿Está? Entonces, para esa segunda iteración, nosotros ya tendríamos que ahora el lado es A sobre 3, lo dividimos de vuelta por 3, entonces estos lados del triángulo equilátero que se agregan serían A sobre 9, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Ahora vamos a ir haciendo un poco más en detalle. Entonces de esa manera se va creando o construyendo el fractal, ¿sí? Entonces nosotros empezamos, lo mismo que hicimos con el triángulo de Sierpinski, empezamos con un triángulo equilátero, ¿sí? Del lado A, nosotros sabemos que su área es igual a base por altura sobre 2, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que la base es A, la altura, como se acuerdan, terminaba siendo, eh, terminaba siendo, si esto es alfa y son 60 grados, nosotros tenemos que es seno de 60 grados, o seno de alfa en este caso sería opuesto a la altura sobre hipotenusa, que es A, ¿sí? Entonces nosotros podemos despejar la altura de acá, de esta ecuación, y nos queda que es A por el seno de 60 grados en este caso. ¿Por qué 60 grados? Porque es un triángulo equilátero, entonces cada ángulo es igual a 60 grados, ¿está? Sobre 2. Entonces la expresión inicial del área es igual a el lado al cuadrado por el seno de 60 grados sobre 2. Eso era lo que habíamos llevado la vez pasada, ¿se acuerdan? Como ecuación inicial del área. De la misma manera, nosotros teníamos para el perímetro, ¿sí? Que iba a ser igual a 3 veces la longitud de cada lado, ¿no es cierto? En este caso, 3 veces A. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es obtener ecuaciones tanto de área como de perímetro en donde tengamos en cuenta las iteraciones y cómo va aumentando o disminuyendo cada uno de estos parámetros, ¿sí? Como se pueden imaginar, a diferencia del triángulo Sierpinski, como nosotros estamos agregando triángulos equiláteros en cada iteración, ¿sí? Fíjense, este sería el triángulo original. En la primera iteración, nosotros cortamos en 3 cada lado, ¿sí? Cortamos en 3 cada lado y agregamos triángulos equiláteros con ese lado. Como pueden apreciar, tanto el área como el perímetro aumenta, ¿sí? Entonces, a diferencia del triángulo de Sierpinski, nosotros vamos a tener que área y perímetro va a aumentar a medida que las iteraciones aumentan, ¿sí? Las iteraciones aumentan también el área y el perímetro. A diferencia del triángulo de Sierpinski que aumentaba el perímetro y el área disminuía. Tal es así que, en este caso, si nosotros las iteraciones tendemos al infinito, ¿sí? Tanto
área como perímetros también van a tender al infinito, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Ahora el tema del dibujo por ahí se va a empezar a complicar un poco porque como crece para cada lado, imagínense tenemos este triángulo, ¿sí? Con una primera iteración. En la segunda iteración tenés que de vuelta dividir en 3 cada pedacito, ¿sí? Y ahí se va complicando para representar. Y ahí nos queda algo más así, ¿no? Entonces, en vez de trabajar con el triángulo equilátero inicial, lo que nosotros podemos hacer es, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones de perímetro y de área, nosotros podemos agarrar solamente un lado, el que quieran, por ejemplo este, ¿sí? Analizar cómo varía esa longitud del lado en función de las iteraciones, y ahí reemplazar en las ecuaciones estas y obtener las ecuaciones consumatorias, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear el triángulo, el copo de nieve de Cox, solamente con una curva de Hilbert, que sería uno de sus lados, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con el área. Área, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, bueno, entonces tenemos la curva de Hilbert, ¿sí? En la primera iteración con una longitud total de A, ¿sí? Lo que se hace es dividir en 3 partes, entonces nos quedaría A sobre 3, cada una de ellas. La central se borra, ¿sí? Y ahí pasa a aparecer el triángulo equilátero con longitud A sobre 3. Todo esto ocurre en la primera iteración, ¿sí? Entonces, cuando I es igual a 1, fíjense que la longitud, vamos a llamarlo así, la longitud del lado A1, por decirlo de alguna manera, ¿sí? L1, vamos a llamarle L1, ¿sí? Así usamos la misma nomenclatura que utilizamos en el triángulo de Sierpinski. En el lado 1, entonces nosotros tendríamos A sobre 3, dos veces, que sería este segmento y este segmento, ¿sí? Que es del original. Ahí va. Dos veces, ¿sí? Y a eso se le agrega este triángulo equilátero, que termina siendo también dos veces de A sobre 3, ¿sí? Entonces L1 queda como 2 tercios de A más 2 tercios de A, quiere decir que es igual a 4 tercios de A. En esa segunda iteración, nosotros tendríamos que dividir cada segmento en 3, ¿sí? Borrar la parte central de esos segmentos y nuevamente crear otro triángulo equilátero. Vamos a dejarle en rojo, ¿sí? Esa sería la segunda iteración, ¿tá? Entonces acá nos queda A sobre 3, que era la medida original de este lado. Dividimos de vuelta y nos queda A sobre 9, ¿sí? Entonces ahora tenemos cada segmento que estoy marcando, ¿sí? Cada segmento ahora tiene una longitud total de A sobre 9. ¿Se entiende? Porque en la iteración 0, digamos, o sin iterar, la longitud era A, dividimos por 3 era A sobre 3, ¿sí? Después dividimos de vuelta este A sobre 3 en 3, ¿sí? En 3, y ahí tendríamos A sobre 3 dividido 3, que sería A sobre 3 dividido 3 sería igual a A sobre 9, ¿sí? Y esa sería la longitud del segmento. Entonces, fíjense, ahora en esta segunda iteración tenemos la longitud de ese segmento es A sobre 9. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 veces se repite ese segmento, ¿sí? A sobre 9 se repite 16 veces. Si escribimos de la misma manera la iteración anterior, sería A sobre 3 se repite 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Es lo mismo. No sé si ven la relación. Vamos a tratar de hacer una más, así nos queda. Entonces nosotros teníamos, vamos a hacerle así un poco más grande para que se entienda un poco mejor. Bueno, esta era la segunda iteración, ¿sí? Si nosotros hacemos ahora una tercera iteración, o sea, i igual a 3, de vuelta tenemos que dividir todo en 3, ¿sí? Todo se divide en 3, se vuelve a borrar la parte central y se vuelve a crear otros triángulos equiláteros, así. Ahora, ese segmento va a pasar a tener una longitud igual a la longitud inicial
que sería a sobre 9, ¿sí? Dividido en 3. Esto sería igual a sobre 27, ¿sí? Eso es lo que vale el segmento. Ahora tenemos que ver cuántos segmentos nuevos tenemos o cuántos segmentos hay en total. Entonces, lo que podemos hacer para ser más rápido es ver cuánto tenemos acá y multiplicarlo por 1, 2, 3, 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces tenemos 16 por 4 elementos. 16 por 4 nos da 64, ¿sí? Entonces, en definitiva, para la iteración 3 tenemos a sobre 27, que es el segmento, y tenemos 64 segmentos de esa longitud. Tenemos, cuando y era igual a 1, L1 es esto. Nos quedó eso. Cuando y era igual a 2, L2 nos quedó esto. Y cuando y era igual a 3 era esto. Esto mismo nosotros podemos expresar como una longitud total del lado del triángulo equilátero original, ¿sí? Esto es L. ¿Cuánto va aumentando L, ¿sí? Va a ser igual a, que es el lado original, que se acuerdan que después yo decía que ustedes le pueden dar un valor para sacar numéricamente cuánto vale el área del perímetro, ¿sí? Entonces, a sobre, fíjense, cuando vale 1 es 3, cuando vale 2 es 9, cuando vale 3 es 27, ¿sí? Esto quiere decir que es a sobre 3 a la i, ¿sí? ¿Se entiende? Y cuando i es igual a 0, o sea, el primer triángulo, el original, L0 tendría que ser igual a sobre 3 a la 0, que es 1, ¿sí? Y bueno, y ahí tenemos que ver ahora la relación de la cantidad de los segmentos. Entonces, hasta ahora sabemos que es el lado a sobre 3 a la i, siendo i el número de iteración. Y después nos falta ver qué relación tenemos entre estos números, ¿sí? Para la primera iteración es 4, para la segunda es 16, para la tercera es 64. Y para la primera tendría que ser igual a 1, ¿sí? Entonces, fíjense, puede llegar a ser lo siguiente. A ver, 4, ¿sí? A la i. Vamos a ver si se cumple. Cuando tenemos 4 a la 0, 4 a la 0 es 1, cumple. Cuando tenemos 4 a la 1 es 4, 4 al cuadrado es 16 y 4 al cubo es 64. Vamos a comprobar por la duda. 4 al cubo, 64. ¿Está? Entonces, acá hallamos con esta ecuación, para cada iteración, qué valor tendría de longitud ese lado, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando solamente con uno de los tres lados del triángulo. Solamente para que sea un poco más sencillo el análisis. Tenemos que recordar que esto era el lado del triángulo, ¿sí? Original. En realidad, acá nosotros podemos tomarlo esto como el A0, ¿sí? Y ahí lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense algo. Nosotros vemos que este fractal siempre se va agregando cosas, ¿sí? Siempre se van agregando triángulos rectángulos. Pero triángulos equiláteros, perdón. Pero el triángulo original queda intacto, ¿sí? El área del triángulo original queda en ese lugar. Por lo tanto, la expresión del área tendría que ser igual a el área 0 más una sumatoria de todos esos triángulos, de todas esas áreas de triángulos equiláteros que vamos agregando en función de la iteración que tenemos, ¿sí? Porque en función de la iteración nos va a dar el tamaño de la longitud del lado, como vimos acá, y la cantidad de triángulos. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esta área del triángulo I va a ser, vamos a copiar esto, que es a cuadrado por el seno de 60 grados sobre 2, esa es el área original, más la sumatoria de I igual a 0 hasta n de el área, siendo el lado, esta expresión que vamos a obtener acá, que es a sobre 3 a la i. Esto es el lado, entonces tenemos que multiplicar, elevarlo al cuadrado, ¿sí? Por el seno de 60 sobre 2. Esta área que está acá escrita, esta, es la de un triángulo. Por ejemplo, este triángulo rojo que tenemos acá, ¿sí? Lo que nos falta es saber cuántos triángulos vamos agregando en cada iteración. Fíjense, en la primera iteración se agregan 3. En la segunda, que está en amarillo, se agrega 1, 2, 3, 4, por 3, 12. ¿Se ve, no? Porque tenemos, en los tres lados vamos a tener lo mismo, es simétrico. Tenemos uno acá, 2, 3, 4, por 3, 12.
Entonces tenemos en la iteración 0, n triángulos es 0. En la iteración 1 agregamos 3 triángulos. En la iteración 2 agregamos 12 triángulos, o sea, 4 por 3, ¿sí? En la tercera iteración vamos a agregar un triángulo acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, 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 ¿sí? Que se ve un poco mejor acá, en este. Se agrega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triángulos por lado, ¿sí? O sea que para la tercera iteración, igual a 3, nos queda 16 por 3, ¿está? Siendo 16 por 3, 48. Bueno, entonces lo que nos queda por obtener para sacar ya el área del copo de nieve es la relación entre las iteraciones, el número de iteración y la cantidad de triángulos que se van agregando, ¿sí? Acuérdense que esto es una sumatoria y para el TP se les pide 4 iteraciones, ¿sí? Entonces acá ustedes tendrían, como les dije en la clase pasada, ustedes tendrían i igual a 0 hasta 4. Cuando i es 0, no tenemos ninguna. Cuando i es igual a 1, tenemos 3. Cuando i es igual a 2, tenemos 4 por 3, ¿sí? Cuando i es igual a 3, tenemos 16 por 3. Bueno, y acá sería 0 por 3, por en cada lado, ¿sí? En cada lado tenemos eso. Acá sería 3 por 1. Básicamente lo que estamos haciendo es la cantidad de triángulos que se agrega por lado según la iteración es 0 en el primero porque no hay, 3 en el segundo, 1, perdón, 1, 4, 16, ¿sí? Esta es la relación. Y después siempre se multiplica por 3 porque son 3 lados del triángulo, ¿está? Entonces ese por 3, eso puede quedar constante y tenemos que ver cómo relacionar esto con las iteraciones. Si nosotros hacemos, por ejemplo, a ver si sale. Si decimos que es 4 a la i menos 1, ¿cómo nos queda? Veamos. Cuando i es igual a 0, nos va a quedar 4 a la 0 menos 1. Bueno, acá tenemos un problema, esta no se cumple. Cuando i es igual a 1, nos queda 4 a la 1 menos 1, que es 0. Esto nos queda igual a 1. 4 de 0 es 1. Ahí sí se cumple. Cuando i es igual a 2, nos queda 4 a la 2 menos 1, que es igual a 4 a la 1, que es igual a 4. También se cumple. Y cuando i es igual a 3, ¿sí? Tenemos que es 4 a la 3 menos 1, que sería 2. Nos queda 4 cuadrado, que es 16. Se cumplen todos menos en el primero. ¿Está? Entonces, ahí nosotros vamos a tener que, lo que podemos hacer es agarrar la sumatoria y en vez de que empiece en 0, que empiece en 1, ¿sí? Fíjense ese pequeño detalle. De igual manera, no tendría que empezar en 0, porque nosotros estamos poniendo acá el área original del fractal, ¿sí? Entonces nosotros ponemos A igual al área inicial más la sumatoria de las áreas de los triángulos, ¿sí? Entonces ahí sí podemos ya usar esta relación que obtuvimos. Resumiendo, el área del triángulo, o sea, del fractal, va a estar dada por la siguiente ecuación. Área igual a al cuadrado por el seno de 60 grados sobre 2 más la sumatoria de i igual a 1 hasta n, ¿sí? En el TP ustedes saben que n es igual a 4, o sea, tendrían 4 iteraciones, por a sobre 3 a la i al cuadrado por el seno de 60 grados sobre 2 por esta relación que encontramos recién, que es la cantidad de lados, que sería 4 a la i menos 1 por 3. Después, lo que tendrían que hacer es desarrollar la sumatoria hasta hasta la cuarta iteración, ¿sí? Y obtener un resultado. Como les dije, al igual que en la clase anterior, ustedes les pueden dar un cierto valor a 10 centímetros o lo que ustedes quieran y ahí pueden sacar con una cierta cantidad, ¿sí? O dejar expresado en función de a, también es válido caso. Ahora vamos a pasar a hacer el perímetro, que es el más sencillo, ¿sí? Como se acuerdan, el perímetro es la suma de los lados de un triángulo o del polígono que ustedes están viendo. En este caso es un triángulo. Entonces directamente el perímetro, perdón, va a ser igual a un perímetro inicial, ¿sí?
más la sumatoria de los perímetros que se le van agregando, ¿sí? Fíjense esta ecuación. Así como la resolvimos acá, nosotros tenemos para cada iteración qué longitud tiene el perímetro, ¿sí? Entonces, para sacar el perímetro vamos a tener básicamente dos caminos. El primer camino es agarrar esta ecuación, ¿sí? Que la sacamos hace un rato, y decir, bueno, mira, esta ecuación nos está dando la longitud de cada lado según la iteración. Si nosotros agarramos y decimos en la iteración 0, la longitud del lado es igual a A, ¿sí? Y es igual a A por 4. A por 4 sobre... Ah, no, 4 a la 0 es 1, perdón, tienen así, 4 a la 0 es 1, sobre 3 a la 0 que también es 1. Entonces es A, ¿sí? Entonces cuando I es igual a 0, la longitud es A. Cuando I es igual a 4, por ejemplo, como la iteración que nos piden en el TP, la longitud va a ser igual a A sobre 3 a la cuarta, ¿sí? Por 4 veces, 4 a la cuarta, ¿sí? Eso nos está dando 3 a la cuarta, nos da 81 por 4 a la cuarta, que es 256. Fíjense, si nosotros hacemos la división 256 sobre 81, para la cuarta iteración, esto es algo interesante, para la cuarta iteración, el lado original, o sea, el lado L4 es igual a 3,16 veces el lado original, ¿sí? Eso quiere decir que en 4 iteraciones, la longitud total de uno de esos lados del triángulo original, que era A por A por A, ¿sí? Se triplicó, bueno, un poquito más, 3,16 veces más grande, ¿sí? Entonces, con esta fórmula que nosotros desarrollamos directamente, nosotros ya tenemos el perímetro casi calculado, porque sería perímetro igual a 4 veces LI. Perdón, 3 veces LI. 3 veces LI, ¿sí? Sumamos los tres lados. Entonces nos quedaría directamente 3 veces A sobre 3 a la I por 4 a la I por 3. Y esa sería la expresión para el perímetro. Entonces ahí nos sale que para un perímetro, para un fractal en su cuarta iteración, ¿sí? Nosotros tendríamos que sería A por 256 sobre 81 por 3, ¿sí? Que nos quedaría 256 por 3 dividido 81 nos da 9,48. Entonces, el perímetro 4 sería 9,48 A, ¿sí? La longitud inicial. Si comparamos con el perímetro inicial, sería 3A, ¿sí? Ahí de vuelta se cumple la relación de 3,16. Si nosotros hacemos 9,48 dividido 3, nos tiene que dar 3,16. ¿Está? Entonces, este sería un camino y como lo tenemos desarrollado sería el más rápido para sacar el perímetro en función de esta ecuación que tenemos acá. Para resumir, tenemos esta ecuación para el perímetro y tenemos esta ecuación para el área. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Ahí está. Y este también. Esta ecuación de perímetro no tiene una sumatoria, entonces acá ustedes ponen la iteración, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y ya les da directamente el valor del perímetro. En este caso, del área, al ser una sumatoria, van a tener que desarrollar la sumatoria para llegar al valor del área, ¿sí? Entonces, con estas dos ecuaciones, ustedes van a poder resolver y encontrar para lo que le dice el enunciado, cuánto vale el área y el perímetro de ese fractal. Como último, tenemos, en realidad que es el primer punto, ¿sí? Nos pide la dimensión fractal. Como se acuerdan, la dimensión fractal era la relación entre, la dimensión fractal era la relación entre las iteraciones, ¿sí? Y el cambio de escala. En realidad acá es 1 sobre
la escala, R. En nuestro caso, nosotros tenemos iteración igual a 4, ¿sí? Pues son 4 veces cos. Y acá, en el cambio de escala, ¿qué valor creen que da? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el de Sierpinski, ¿sí? Nosotros dividíamos el área, o la longitud del segmento, en 2. Ahora en realidad nosotros estamos dividiendo en 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque partimos de que el lado del triángulo lo dividimos en 3 y de ahí se construye ese triángulo equilátero, ¿sí? Por lo tanto, acá nosotros tendríamos 3. Entonces sería el logaritmo de 1/3. Esta operación nos queda igual a logaritmo de 4, que es 1,39 aproximado, ¿sí? Sí. Sobre logaritmo de 1/3. 1/3, el logaritmo de 1/3. ¿Está bien? Logaritmo de... Ah, no, es 1 sobre el... Perdón, es 1 sobre la escala. 1 sobre la escala. Y la escala es 1/3, ¿sí? Fíjense acá. Fíjense acá este error. R es 1/3. Por lo tanto, si yo hago 1 sobre 1/3, nos queda que es igual a 3. ¿Sí? Porque si no queda negativo el logaritmo. Entonces el logaritmo de 3 nos da igual a... Pucha, el logaritmo de 3 nos da igual a 1,10. La dimensión fractal de este copo de nieve nos da igual a 1,39 sobre 1,1 igual a 1,26. ¿Sí? De la misma manera, cuando nosotros vemos y hacemos más iteraciones, este número va a ir cambiando, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la clase anterior, con el triángulo de Sierpinski. ¿Está? Entonces, bueno, les queda como tarea armar este desarrollo para cada fractal, ¿sí? Acuérdense de eso. Tienen que armar este desarrollo siguiendo el video de la clase. Armen este desarrollo, llegan a estas ecuaciones finales, estas dos que tenemos acá, y sacan para las iteraciones que les piden, que en este caso son 4, el perímetro y el área, y la dimensión fractal, ¿sí? Eso tienen que hacer para cada uno de los fractales que tenemos, que es el copo de nieve y el triángulo de Sierpinski que vimos la semana pasada.